puntillosos, perfectamente incorrectos, diría yo, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Antes de eso, y antes de darle la bienvenida a nuestros autores, le doy la palabra a Siegfried Herzog, él es director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann, y espero que tenga un mensaje optimista para darnos. ¿Cómo estás, Siegfried? Todavía no te escuchamos, Siegfried. Espérame, porque no te escuchamos. A ver. No, ustedes no lo escuchan, pero él está dando un gran mensaje de la Fundación Friedrich Naumann sobre el liberalismo. A ver, ahora sí. Pues no te escuchamos, Siegfried. Y veo que no tienes el mute, tienes el sonido activado, todo. Sí, puedes intentar salir de la reunión y volver a entrar. Y los demás ponentes pueden abrir sus micrófonos para ver si los escuchamos. A ver, vamos a hacer, ya saben cómo es esto de las charlas por Zoom, por internet, de pronto alguien desaparece, de pronto no escuchamos las palabras importantes de alguien, de pronto nos salvamos de las sandeces que alguien dice porque se queda sin micrófono. Pero a ver, vamos a ver si en un momento más aparece nuevamente Siegfried para que nos pueda dar un mensaje. Pero mientras tanto, algunos de ustedes ya conocieron este libro. El día de hoy tenemos con nosotros a 4 de los 5 autores que nos van a platicar sobre por qué dicen lo que dicen en cada uno de sus textos. Tenemos a Fernando Villena Aranda, tenemos a Silvia Mercado, tenemos a Arturo Dam, tenemos a José Hernández Prado. Nada más nos falta Max Kaiser, que no está aquí en México y no está aquí en el Zoom. Podría haber estado aquí en el Zoom, pero con estos 4 autores platicaremos. Y antes de empezar, les voy a decir un poco sobre este libro cuyo prólogo escribió Sergio Sarmiento, con preguntas, me parece, muy pertinentes, que hablan sobre esta idea de que el liberalismo ya no sirve para nada, es obsoleto, o estuvo equivocado. A ver, creo que ya. Ya está, Sigui, ¿puedes hablar? Si no, ya saben que yo me sigo, es una cosa horrible. ¿Los demás sí sirven sus micrófonos? Bueno. Hola. Yo sí sirven. creo que sí, el mío. Aquí estamos. Yo también, aquí estamos. Todos pueden hablar menos Sigui. Sí, ¿no? Sí, bueno, no sé si nos oímos. Sí. Sí, todos se escuchan perfecto menos Sigui y no bueno, pero no importa porque el mensaje lo puede dar a la mitad del camino, ¿les parece? Mientras que lo acomodamos, ¿les parece que continuemos? Y ahorita que él se pueda conectar, ya lo escucharemos y nos interrumpirá. Les decía a quienes nos están escuchando que en el prólogo Sergio Sarmiento hace preguntas pertinentes sobre lo obsoleto o lo equivocado que pudo haber estado el liberalismo para tener tan mala fama en este momento, una fama de haber generado todos los males, todo el autoritarismo, toda la desigualdad. Bueno, el autoritarismo no tanto, pero la desigualdad, la pobreza, la degradación ambiental. Y me parece que los 4 autores que tenemos aquí pues vienen a cambiar la idea sobre precisamente esta idea que hay en el mainstream de que el liberalismo ya no sirve o no funcionó o tan funcionó que tenemos resultados desastrosos. Y me gustaría empezar a platicar directamente con Fernando Villela. Les voy a platicar la dinámica. Vamos a hacer un diálogo pequeño con cada uno de los autores y después vamos a responder algunas de las preguntas o darle entrada a algunos de los comentarios que ustedes tengan. Vamos a tratar de que la primera parte sea breve y los invito a que hagan sus comentarios y sus preguntas a través de los diálogos de Facebook o a través del chat de esta propia sesión virtual. Entonces, Fernando, tú escribiste el primer artículo muy breve, muy didáctico, me parece a mí muy pedagógico, e incluso yo podría decir que es uno de esos artículos que cumplen con esta característica que a mí me encanta del periodismo, que es lo puede disfrutar el enterado, pero también lo puede entender el ego, el ignorante, el que no tenía ni la más remota idea de qué onda con el liberalismo. Y tú hablas sobre los 10 principios que le dan sus características. Pero me llama la atención, y me gustaría empezar por ahí, que dices, Fernando, que
que el liberalismo, que tiene estas 10 características, ahorita vamos a ver: libertad, individualismo, libre empresa, escepticismo hacia el poder, puede ser tiene un rango muy amplio, siempre y cuando tenga estas características, pero en este rango amplio metes a la izquierda, Fernando. ¿Cómo está eso? Bueno, primero, saludos a todos. Espero que estén encerrados y disfrutando de sus casas. Y yo sostengo que sí, que a ver, de entrada habrá que decir que esa división entre izquierda y derecha es poco útil, ¿no? Sirve para que el presidente diga lo que quiera decir en sus conferencias, sirve para entender un poco y ya. Pero suponer que toda la gama de modos de pensar la política, la economía, la vida social se pueden dividir como si fuera Coca-Cola o Pepsi-Cola es muy pobre, ¿no? Dos, cuando hablamos de izquierdas y derechas y nos reducimos a esos pequeños, pues en izquierda metes a personas como Barack Obama y a Stalin y a Fidel Castro, que sería injusto ponerlos a los tres en una misma categoría. Y si hablas de derechas, pues tendrás que hablar de Ronald Reagan, tendrás que hablar de Margaret Thatcher, pero también tendrás que hablar de Franco, de Hitler, en fin. O sea, suponer que el mundo se divide en izquierdas y derechas te sirve si eres el presidente o los moneros de la jornada, que entienden poco, pero dibujan muy bien. Yo sostengo que sí evidentemente hay un liberalismo de izquierda, y lo pongo en un elemento muy significativo, es decir, todos los liberales nos preocupamos por el poder, somos escépticos al poder, a aquellas estructuras sociales que nos pueden reprimir, que nos pueden detener como individuos. Una de las diferencias es a quién le tienes más miedo. Si le tienes más miedo al Estado, suele ser un liberal de derecha, ¿no? Si le tienes miedo a las empresas, que también hay que tener cuidado con ellas, y yo trabajo en una escuela de empresariales, yo ayudo a formar empresarios, pero claro que pues uno como trabajador sabe que las empresas te pueden oprimir, como consumidor también sabes que un monopolio público y privado te pueden aplastar y atacar tus libertades. Entonces en ese sentido hay un liberalismo de izquierda, ¿no? Donde lo que más le preocupa es el control al mercado. Y lo interesante es que los liberales de izquierda y derecha tenemos una serie de rasgos en común, que es lo que nos permite discutir, lo que nos permite estar en sintonía, lo que nos permite tener diálogo y eventualmente llegar a estos foros, a foros en vivo, cuando esto se puede, o en algunos casos a los parlamentos y tener estas discusiones o en las campañas electorales. Claro. Fernando Villela, ya no les dije, él es profesor de tiempo completo y jefe de la Academia de Administración en la Escuela de Ciencias de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, aquí en la Ciudad de México. Pero no solamente eso, él es uno de los editores de este libro, uno de los que lo hizo posible. Me imagino que con esta idea de poder dialogar entre distintos liberales, porque a veces parece que no se puede. Fernando, tú dices que los 10 principios que sí nos permiten mantener esta conversación entre liberales son los siguientes. Los voy a leer súper rápido. Libertad, individualismo e igualdad jurídica, libertad de pensamiento y expresión, libre empresa, escepticismo o desconfianza hacia el poder, la suscripción del método científico, la creencia en la paz y el pacifismo, la búsqueda del progreso, y bueno, después hablas de prerequisitos para su aplicación y la tesis de una historia sin fin. Pero platícame, Fernando, de estos principios que tú elegiste como normas que tenemos en común, ¿cuáles crees que son los que nos causan mayor conflicto en la discusión, primero entre liberales y después con los no liberales? Yo creo que entre los liberales, los grandes conflictos estarían en el escepticismo al poder, en quién desconfías y en quién no, ¿no? O sea, quién te causa más miedo. Y esto es relativamente desde el origen, ¿no? Stuart Mill, uno de los grandes liberales, tenía miedo de la sociedad, lo cual en su momento fue muy innovador, ¿no? Es decir, no me preocupa tanto el Estado, no me preocupa tanto el mercado, me preocupa mi sociedad que me juzgue y que me impone una serie de parámetros a seguir. Entonces yo creo que ese sería el primero, ¿no? Si sentáramos, por ejemplo, a Barack Obama con John Kasich, el antiguo gobernador de Ohio, un republicano moderado, los pusiéramos a discutir, ambos son liberales y la primera discusión es, pues yo le tengo miedo a las empresas, yo al Estado central en Washington. Entre liberales yo me iría por ahí y me iría también al tema de la historia sin fin, que quizás es una discusión entre liberales muy antiguos o clásicos y liberales más contemporáneos, ¿no?
Aquellos que vieron aquí del muro de Berlín, seguro pensarán que la historia tiene un progreso casi necesario y que, bueno, pues vamos para allá y que eventualmente las naciones menos alejadas, más alejadas del liberalismo llegarán. Quizás mi generación será un poco más escéptico a ese proceso histórico que se podrá alcanzar. Hacia afuera el liberalismo, yo te diría que primero es la idea de libertad y la idea del individualismo. Eso nos peleamos con las izquierdas no liberales. Nos pelearíamos mucho seguramente también con la afiliación al método científico, ¿no? Queda claro que la ideología que hoy gobierna nuestro país es todo menos científica, ¿no? Tiene ideas preconcebidas y esas ideas preconcebidas se aplican, funcionen o no funcionen, ¿no? Nosotros, yo pretendo, o lo que quiero decir es que estamos alineados al método científico en el cual hay una serie de ideas, pero esas ideas se tienen que estar constantemente comprobando o falseando, como decía Karl Popper. Y quizás también una idea que nos hace pelear con todos, tanto dentro del club liberal como con el mundo en general, es de dónde surge la ética, ¿no? O sea, qué modelo ético es el que nos toca. En lo personal, yo creo que el liberalismo necesaria, o no necesariamente, pero es más afín a utilitarismos, a consecuencialismos, más que a posiciones deónticas, que seguramente mi profesor Prado me podrá ahí discutir y que no va por ahí, pero eso evidentemente nos hace discutir entre nosotros. Tan es así que el texto fundacional del liberalismo en la práctica es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y en ella hablan de derechos inalienables dados por el creador. O sea, es una posición ontológica. Sin embargo, nosotros, o al menos algunos, pensamos que la ética más fuerte para el liberalismo es el utilitarismo, es decir, veamos las consecuencias de nuestros actos, en qué medida esta política, esta empresa, este modo de actuar incrementa o protege la libertad de los individuos y de los ciudadanos. Me sorprende muchísimo que hayas podido concentrar en 10 principios y en muy pocas páginas. Me parece que son como que menos de como 30 páginas. La verdad es que es poquísimo para toda la información que concentraste sobre lo que consideras que son los 10 principios básicos del liberalismo. Y yo me imagino que te metes en problemas precisamente porque es tan breve tu explicación, ¿no? Por ahí en la parte en la que hablas de la paz, por ejemplo, yo creo que habrá quien tenga otra cosa que decir, ya discutiremos eso, pero hay una parte cuando hablas de la libertad de expresión que me llamó mucho la atención, y cito, dices que la tolerancia es recíproca o no es tolerancia. John Locke y Karl Popper, filósofos liberales, argumentaron que a los intolerantes no se les puede tolerar, pues no están dispuestos a respetar a los individuos con opiniones ajenas ni a confrontar sus creencias frente a creencias opuestas. Tú dices que, o sea, si no es recíproca, no funciona, pero al mismo tiempo pones la postura de algunos liberales que creen que que sí se debe tolerar incluso a las opiniones intolerantes. ¿Me puedes abundar un poco sobre sí, esta es que es una de las paradojas más bonitas de ser tolerante, ¿no? De la tolerancia en la libertad de expresión. ¿Qué hago con el intolerante, no? Porque si tú y yo discutimos de qué equipo es el mejor de fútbol, tú no sé quién digas, yo diría que será el Atlante, ¿no? Para que esta discusión se dé, yo tengo que estar consciente de que tú tienes otra opinión, de que yo puedo estar equivocado y que mi trabajo es intentar convencerte sin estar cerrado a que quizás tú me convenzas de lo contrario. El problema es cuando te enfrentas a gente que no está dispuesta a tolerar. Y este es un problema fundacional del liberalismo, porque estoy hablando, aquí hablo de tres grandes liberales que serían como nuestras cabezas, como nuestros gurús. Y lo interesante de ellos es que los tres se enfrentaron a la intolerancia en su vida particular. John Locke vio las guerras religiosas, la intolerancia religiosa. Karl Popper vio a los nazis y salió huyendo de él. Y el señor Smith vivió en la sociedad victoriana, que era todo menos tolerante. Es decir, los tres se enfrentaron a ella. Yo no pongo en el texto y evito en mi texto poner opiniones personales, ¿no? Es decir, me gusta más bien presentar el problema. Yo tengo mi opinión, yo en este sentido estoy más cerca del señor Smith, pero entiendo a John Locke y entiendo a Karl Popper. ¿Qué hago con el intolerante? O sea, no lo puedo tener aquí. O sea, yo no puedo tener una discusión en un parlamento con un neonazi, porque él me ve y no me ve ario, o no me ve de su corte político, y entonces me quiere matar. Voy a aceptar en el parlamento a alguien que literal me quiere matar.
suena complicado, ¿no? Tenemos que tolerar a una posición que dice yo tengo la razón, yo tengo las leyes de la historia y sin estas leyes de la historia nada funciona y usted se va a ir a la fregada. Suena complicado, pero creo que la posición de Smith, uno puede ser ingenua, pero yo que en este caso quiero tener esperanza, decir, es que tengo que tolerarlo, tengo que oírlo, si no, ¿cómo lo voy a convencer de que esté equivocado? ¿No? Por un lado, Popper y Locke nos dicen, no lo puedes tolerar porque con esa persona no vas a poder avanzar y va a destruir el sistema. Smith te dice, puede ser, pero entonces lo tengo que encerrar. ¿Cómo le hago para demostrarle a él que esté equivocado? Y quizás trayendo la discusión al siglo XXI, al mundo de las redes sociales, es, quizás yo no quiero convencer al troll que me está molestando en Twitter, pero yo quiero convencer a los que lo están leyendo. ¿Sí me explico? Yo voy sobre la audiencia. ¿Cómo le demuestro a la audiencia? ¿Cómo le hago a ver a mis alumnos, a la gente que me llega a leer, ¿verdad? Que esas posiciones están equivocadas? Si no las expongo, las dejo que se presenten y al presentarlas le demuestro lo equivocado que están. Y esto me regresa, o sea, que yo creo que tenemos que confiar en el método científico, tenemos que confiar en la racionalidad humana y en que todos nosotros, más allá de nuestra formación, más allá de nuestras habilidades intelectuales, tenemos la capacidad de descubrir quién está correcto y quién no. Pero claro, es uno de los temas más potentes de esta discusión. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Fernando. No, ¿de qué? Gracias a ti. Más adelante con esto, Fernando Villela, les recuerdo, es profesor de tiempo completo y jefe de Academia de Administración en la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana y uno de los editores del libro, autor del texto 10 principios básicos del liberalismo. Y ahora continúo con Silvia Mercado. Silvia Mercado es coordinadora de la Red Liberal de América Latina, RELIAL. Este es un proyecto regional de la Fundación Friedrich Naumann para promover las ideas de la libertad. Ella es licenciada en Comunicación Social, con especialidad en Proyectos para el Desarrollo y Relaciones Públicas por la Universidad Católica Boliviana, porque ella es boliviana. Y por cierto, me parece que acabas de terminar tu doctorado, ¿verdad, Silvia? Estamos en ese proceso, me falta el examen. Bueno, muy bien. Bueno, Silvia, tú escribiste un texto que se llama Del simple activismo a la sociedad de principios. Libertad individual, Estado de Derecho y Gobierno limitado. En este texto lo que tú haces es partir de la idea de que parece muy optimista ver a la gente rebelándose en América Latina y otras partes del mundo frente a los distintos gobiernos. Entonces, en el momento en el que uno ve estas manifestaciones de descontento en la calle, uno dice, bueno, pues eso parece muy liberal, es justamente este escepticismo y esta desconfianza y esta rebeldía ante el poder que nos gustan los liberales. Pero luego dices, y resulta que no es cierto, nada de eso. A ver, platícanos. Bien, primero, muchas gracias, Ibabel. Quiero agradecer a la Fundación Naumann, a María José, a Silvia, a todos los que hicieron posible esto y estar compartiendo el Zoom con los coautores y la audiencia, de verdad. Muchas gracias, ha sido un placer escribir en el libro. Quiero resaltar lo de heterodoxo, porque justamente mi ensayo de pronto tiene otro tono respecto al de Fernando y tematiza de otra manera las ideas liberales. Ahora sí me voy a tu pregunta, ¿no? Como decías, no parece liberal salir a las calles a cuestionar al poder. El tema es que pareciera, pero ojalá fuera suficiente, ¿no? Yo en el ensayo no condeno las manifestaciones, después puedo entrar un poco más en detalle en qué me inspiró al ensayo, pero no es una condena a las manifestaciones, sino critico su consistencia, ¿no? Me preocupa mucho que ese entusiasmo se diluye en horas y dura más que una portada en un diario o lo que pueda durar un hashtag, ¿no? Critico que al ser estas manifestaciones colectivas no llegan a ser un fruto auténtico de una conciencia individual de cada quien. De otro modo, las grandes manifestaciones que vimos en América Latina en los últimos años realmente se hubieran visto traducidas en mejores elecciones políticas, ¿no? Pero creo que ver a la gente en las calles nos llena de un entusiasmo que luego no se concreta en que la sociedad civil esté haciendo un trabajo serio por hacer respetar sus derechos o cambios trascendentales, ¿no? Entonces, en el ensayo polemizo en torno a algunas manifestaciones en América Latina en los últimos años que todas han parecido como primaveras árabes, cosas muy coyunturales que quedaron en frustraciones porque luego de todos esos momentos de explosión quedan en el olvido y la misma gente que salió a manifestarse de frustración ya no quiere saber nada del tema, ¿no?
Entonces, bueno, mi deseo como liberal es que estos entusiasmos de los activistas ojalá maduraran en proyectos sólidos que realmente den respuesta y que lleguen a concretar cambios y mejoras en las vidas de las personas, que es de lo que se trata, de lo que se preocupa el liberalismo, ¿no? Y de hecho acá sí quiero hacer énfasis en cuál fue mi inspiración al momento de asumir escribir algo para este libro. Sobre todo el efecto masivo sobre el individuo, ¿no? El peso de las mayorías, ¿no? Esta pérdida progresiva del individuo que estamos atravesando, ¿no? Y el individuo como el sujeto moral del liberalismo. Como te digo, sí, el ensayo polemiza en torno a las marchas multitudinarias y tal como una excusa, pero hoy por hoy igual podríamos hablar de el atropello al individuo por estas respuestas colectivas ante la pandemia y mañana cualquier otro fenómeno que igual nos convoque como masa, ¿no? Entonces, todos los días mi pregunta va a ser siempre la misma: ¿dónde queda el individuo? ¿Dónde quedamos cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí encuentro que el liberalismo es el sistema de ideas que es claro y conciso en la defensa del individuo y de sus libertades, ¿no? Solo el liberalismo apuesta y confía en la capacidad y en la espontaneidad de cada uno de los individuos. Y acá me gusta defender al liberalismo como la línea de pensamiento que levanta la bandera del respeto por sobre todas las cosas, el respeto pleno por el proyecto de vida de los demás. Como dice Arturo Dam, que me gusta mucho como lo dice, respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, todo lo demás. Por eso pongo tanto énfasis en el individuo para hablar de liberalismo. Sí, a mí me da la impresión de que en este texto, que no solo me encantó por tu planteamiento, sino porque qué pluma, qué bárbara. Ahorita voy a leer un par de frases que son extraordinarias, pero antes de leer ese par de frases que son casi poesía, me da la impresión de lo que tú planteas aquí es que se tiene que ver quién es quien está en la resistencia, o sea, quién es, si es un individuo, qué tipo de individuo es y qué plantea esa resistencia. Y en ese sentido, me gustaría que abundaras un poco en esta frase. Dice, una sociedad civil responsable no pretende el caos, no propondría jamás el derrocamiento de un gobierno. Híjole, se me hace súper provocador. Sí, correcto. Justo ahí la inspiración fue un lema del liberalismo clásico, que es la resistencia al poder. O sea, históricamente el liberalismo se para en respuesta a los atropellos del poder, ¿no? Y asumir resistencia quiere decir hacer una conciencia por sobre todo primero individual, ¿no? Por eso la crítica a lo que puede hacer colectivo. O sea, el que va a hacer una resistencia consciente es el individuo. Respecto a ver, ¿por qué no queremos, nosotros los liberales asumimos que el gobierno es un mal necesario, tiene que estar ahí para que haya una armonía entre todas las decisiones de todos los articuladores de la sociedad? Entonces, vamos a defender un gobierno y un Estado limitado en tanto no defienda los derechos y las libertades, ¿no? Entonces, cuando hay estas explosiones de protestas y cualquier movilización, la reflexión liberal, o sea, un liberal protestando no pretende que ese gobierno caiga, ¿no? O sea, un liberal sensato pretende que la sociedad entre en armonía y que él sea un buen árbitro. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, aunque más adelante también hablas de esta parte del Estado de Derecho, que creo que complementa eso, ¿no? Que cuando dices que estaría buenísimo que entre las pancartas se reclamara que la ley te protegiera o algo así, déjame lo encuentro. ¿Te acuerdas de esa parte? Aquí está, ya la encontré. Que eso sería suficiente, ¿no? Que lo que decía en un principio, o sea, estos entusiasmos, estos movimientos activistas que un día salen por las mujeres, otro día por el medio ambiente y mañana pueden haber otras causas, si en realidad de fondo hubiera una conciencia de lo que único que debemos exigir, que es igualdad ante la ley, sería suficiente que salgamos a pedir la defensa del Estado de Derecho. Sería más que suficiente. Con esa gran pancarta estaríamos todos blindados ante cualquier atropello del poder, ¿no? Sí, aunque sería un poco, sería muy abstracto, ¿no? Imagínate todos gritando, Estado de Derecho.
sé, algo así. No, ojalá lleguemos a ese estado de madurez como sociedad civil, ¿no? Y ojalá la expresión de calle sea para salir a disfrutar. Las calles son para que la gente salga a disfrutar de los espacios. Ojalá las calles sean para que la gente salga a disfrutar de un carnaval, ¿no? Más ahora como estamos sufriendo tanto el no salir. Pero salir constantemente, yo creo que es un desgaste muy fuerte que después frustra mucho. Y pensé mucho en el caso de Venezuela. Hemos visto años manifestar a los venezolanos, ¿no? Claro. ¿Y qué ganaron? Represión. Porque de fondo en Venezuela no está pasando nada. O sea, realmente, y la oposición demuestra una inefectividad, una no seriedad para ponerse de acuerdo realmente en cómo ganarle la mano al régimen, y te hace dar cuenta que han debilitado a su sociedad civil tremendamente. Claro. Muchas gracias, Silvia. Nada más quiero compartirles de Silvia Mercado. O sea, tiene muchas, pero hay una frase que me encantó. Primero está diciendo que el individuo, antes de que lleguen estos estallidos, ¿dónde estaba, no? Y que si antes de esos estallidos el individuo no era capaz de reclamar. Y entonces continúa la pregunta diciendo esto, fíjense qué bonito. Retiene su grito hasta escucharlo en el rugido de una colectividad. Ay, qué bonito, me encantó. Bueno, Silvia, muchas gracias. Silvia Mercado, ella escribió Del simple activismo a la sociedad de principios, libertad individual, Estado de Derecho y gobierno limitado. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta sesión virtual. Y antes de pasar con nuestro siguiente autor, que es Arturo Dam, déjenme preguntar si Siegfried Herzog ya tenemos audio para que nos dé un mensaje de la Fundación Naumann. No tenemos audio de Siegfried. Sí, dame un segundo. Yo digo que lo escribas en un papelito y nos lo pongas así en la pantalla. Un segundo. Bueno, sí, no, más adelante. Entonces continuamos con Arturo Dam. Seguramente ustedes lo han visto ya en muchos foros. Él es economista y filósofo, periodista y profesor universitario. Imparte clases en la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales y en las Facultades de Derecho y Filosofía de la Universidad Panamericana. Es colega mío en algunos medios de comunicación y es un periodista súper pedagógico en el área económica, que es algo muy inusual. Y él escribió un artículo súper provocador, porque no solamente defiende el liberalismo, es más, no defiende el liberalismo, sino aquella cosa que es todavía peor, el monstruo de los monstruos entre este discurso de los gobiernos populistas, que es el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo como el causante de todos los males. Y no solamente lo explica, sino que dice, bueno, o sea, ahí les va qué es lo que podría pasar si lo quitamos. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Ibabel, gracias. Gracias por esta presentación, te lo agradezco mucho. Oye, platícanos, ¿cómo? Primero, o sea, ¿por qué? Fíjate qué raro, a mí se me hizo muy raro encontrar que hubieras defendido tal cual el neoliberalismo y que te hubieras salido de la parte liberal para decir, ok, ¿quieren hablar de neoliberalismo? Pues de eso hablamos, del consenso de Washington, ¿verdad? Así es. Así es. Mira, antes de empezar, nada más déjame rapidísimo, quiero agradecer a Fernando y a José, que los tengo aquí enfrente, por el trabajo de edición que hicieron, a Silvia y a Max, cuyos textos me enseñaron mucho, como siempre, a la Fundación Friedrich Naumann, que también estuvo detrás de esto, y a ti, Babel, por estar aquí al frente de esta presentación. Dicho lo cual, ¿por qué centré la atención en el neoliberalismo y no en el liberalismo? Sobre todo si el título de nuestro libro es Entendiendo el liberalismo. Bueno, pues por la afirmación hecha una y otra vez de que la causa de nuestros males es el neoliberalismo. De eso no se habla tanto de liberalismo, se le echa la culpa al neoliberalismo. Bueno, nos acabamos de enterar hace un par de días que ya en este país hay quien desde antes sabía que lo que está pasando ahorita con el precio del petróleo, pues es consecuencia del modelo neoliberal, ¿no? Ya se sabía desde antes, ¿no? Y yo lo que quise fue responder a la pregunta, ¿qué es en el ámbito de la economía el neoliberalismo? Mira, yo tengo ya una obsesión por las definiciones. Yo siempre que empiezo a discutir estos temas, empiezo por definirlo, para ver si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, si se le acusa al neoliberalismo de ser la causa de todos nuestros males, yo centré la atención en el neoliberalismo económico. Y dije, bueno, ¿en qué consiste el neoliberalismo económico? Bueno, pues en eso que se conoce como el consenso de Washington, que es un decálogo
Aquí yo no sé si desde Moisés tienen que ser 10 puntos, porque si son 9 como que le falta algo, si son 11 como que le sobra. Ahí están los 10 puntos de Fernando, sí, son 10. Entonces, bueno, lo que se conoce como el Decálogo de Washington, que no son más que una serie de medidas prudentes, de política económica prudentes, para que una economía pueda funcionar lo mejor posible. Y entonces lo que hice fue yo presentar, bueno, estos son el consenso de Washington. Esto es lo que en materia económica se conoce como neoliberalismo. Y luego de ahí me pregunté, bueno, a ver, si el neoliberalismo es la causa de todos nuestros males, pues a lo mejor la causa de todos nuestros bienes vendría a ser el antineoliberalismo. Y entonces dije, y esta es una opinión personal, se puede discutir, ¿en qué consistiría el antineoliberalismo? Pues exactamente en 10 puntos, otro decálogo que fuera exactamente lo contrario de lo que es el consenso de Washington. Y déjame ponerte nada más un ejemplo. A ver, el primer mandamiento del consenso de Washington, del neoliberalismo, dice, disciplina fiscal para que, entre otras cosas, evitar el endeudamiento excesivo e irresponsable. Entonces, ¿qué vendría a ser el antineoliberalismo? Pues la indisciplina fiscal, ¿sí? Con la consecución inevitable, más impuestos y o más deuda. Y entonces me pregunto, bueno, a ver, realmente, ¿sí? Si pretendemos que el neoliberalismo es la causa de todos nuestros males, ¿podemos llegar a concluir que la causa de todos nuestros bienes sería el antineoliberalismo? Y bueno, pues explico que eso sería verdaderamente un error gravísimo, ¿no? Ahora, para decir la verdad, aquí en México no se habla de antineoliberalismo. Aquí en México, López Obrador de lo que ha hablado, y viene, por ejemplo, ahí en su libro Hacia una economía moral, es de una era post-neoliberal, que sería la de la cuarta transformación, ¿no? Pero entonces yo lo que hice, Babel, fundamentalmente fue tratar de responder a la pregunta, ¿qué es en materia económica el neoliberalismo? Bueno, pues es el consenso de Washington, y ¿qué podría llegar a ser, suponiendo que se llevara a la práctica, el antineoliberalismo? A mí me llama la atención, y ahorita tú lo acabas de mencionar nuevamente, que sí hayas mencionado directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador en tu artículo, porque cuando, aunque no lo decimos todo el tiempo, pero quien culpa al neoliberalismo, pues es el López Obradorismo, y dices tú al final que te preguntas, y lo dejas abierto, que si realmente López Obrador quiere abolir el modelo neoliberal, pero además después te haces otra pregunta, que es que si puede abolir el modelo neoliberal. A mí me gustaría que hablaras un poco sobre eso, porque, por ejemplo, aquí hay algunas de las cosas del consenso de Washington que a mí me parece que no está cambiando López Obrador, sino que afortunadamente las está manteniendo. Y mira, Perdón. No, adelante. Sí, mira, las está inclusive defendiendo a capa y espada. Por ejemplo, uno de los puntos del consenso de Washington y el que ponen en primer lugar es la disciplina fiscal. López Obrador ha dicho que se va a mantener la disciplina fiscal. Claro, aquí habría que ver qué entiende él por disciplina fiscal. Insisto, esta insistencia mía en las definiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto de vamos a mantener la disciplina fiscal, no va a haber más endeudamiento, así en abstracto es una posición neoliberal, totalmente de acuerdo con el consenso de Washington. Por ejemplo, otro punto importante del consenso de Washington es el relacionado con el libre comercio. Y en términos generales, salvo algunos productos, López Obrador está, por ejemplo, a favor del TEMEC, el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, si bien es cierto que con relación a algunos productos, como serían algunos granos y el tema de los energéticos, pues sí, lo que pretende es la autosuficiencia del país. Entonces, hay algunas medidas del consenso de Washington que López Obrador ha venido defendiendo muy subrayadamente el tema de la disciplina fiscal. Ahora, hay otras en las cuales sí dice uno, Dios mío, aquí sí es la antítesis. Por ejemplo, uno de los puntos, el último del consenso de Washington, es el que tiene que ver con el respeto, ¿sí?, a los derechos y sobre todo a los derechos, en este caso, de los agentes económicos. Leo el 10º punto del consenso de Washington. Garantizar jurídicamente los derechos de los agentes económicos, comenzando por el derecho a la libertad para emprender y a la propiedad privada sobre los medios de producción. Ahí sí López Obrador
parece ser que es la antítesis. Y pongo el ejemplo más reciente, lo que pasó con esta planta cervecera que se iba a construir en Mexicali, ¿sí? Y se convocó una consulta popular, ejercicio participativo, le llamó el gobierno, para que el pueblo decidiera si debía o no debía de acabar de construirse esa planta cervecera. Pero ahí lo más maravilloso del caso, Ibabel, es que si nosotros vemos la convocatoria que expidió la Secretaría de Gobernación llamando a la consulta popular, lo primero que dice la Secretaría de Gobernación es que esas inversiones cumplen con todas las de la ley, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ecológico, que era lo que les preocupaba ya a algunos ecologistas, el tema del agua, y reconociendo que cumplen con todas las de la ley, aún así convoca a este ejercicio participativo, el pueblo vota en contra, y ahora resulta pues que no se va a seguir con la construcción de la planta cervecera, violando los derechos de los empresarios que están detrás de ese proyecto. Entonces, en el caso de López Obrador, es muy interesante porque sí, en algunos puntos es muy, muy neoliberal y en otros puntos es exactamente lo contrario. Muchas gracias, Arturo. Yo creo que vamos a regresar a esto en un ratito. Y paso con nuestro siguiente autor, el siguiente autor, que además no solamente es autor de libros, sino que es uno de los editores, es José Hernández Prado, les voy a decir. Él es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en Azcapotzalco, y ahí es jefe del área de investigación sobre pensamiento sociológico y director de la revista Sociológica, entre otras cosas, para no leerles igual tampoco todo el currículum, pero José escribió un artículo muy interesante que se llama Nuestro amigo el liberalismo, pero después le pone un subtítulo que dice el presunto credo liberal. Y allí empieza ya todo el tema, porque lo que hace José Hernández es hablar de la sacralización del individuo y del liberalismo como una religión. A mí me pareció eso súper sorprendente. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, Ibabel. Aquí disfrutando de esta sesión tan maravillosa, con preguntas, respuestas, preguntas de tu parte, respuestas de mis compañeros coautores, Silvia y Fernando y Arturo. Oye, a ver, empecemos por ese punto, el del tema de la adoración a la humanidad. ¿Cómo está eso? Bueno, mira, en realidad ese tema surge dentro del texto del artículo, porque como hilo conductor lo que yo busqué hacer fue presentar una serie de ideas a partir de cosas que suelen decirse del liberalismo. Y encontré una reflexión muy interesante al respecto en este autor contemporáneo de origen israelí, Yuval Harari, cuyos libros se han vuelto muy famosos, son muy importantes, ¿verdad?, sobre la humanidad, su origen, su evolución y una interpretación de toda la historia de la misma. Y en uno de esos libros, el inicial, el más conocido por todo el mundo, este libro que se llama Sapiens, precisamente Yuval Harari lo que comenta es que el liberalismo es como un credo, es un credo religioso. Y yo lo que quiero precisar con respecto a esta temática es que a partir de ahí, un tanto retomo esa idea de Harari, pero con la idea de cuestionarla muy severamente y decir, a ver, momento, sí, como un principio importante del liberalismo tenemos el hecho de que la naturaleza humana se convierte civilizatoriamente en una entidad sagrada, en una entidad que no es cualquier cosa para los propios seres humanos, sino se convierte en algo muy valioso. Pero esto no quiere decir propiamente que el liberalismo sea una ideología única, monolítica, que incluso pueda incurrir en dogmatismos contemporáneos, fundamentalismos. Mi propuesta del artículo es que el liberalismo es una entidad cultural importantísima de la civilización humana y generalmente no se le entiende, incluso se le malinterpreta. Juego al final con la figura de estos superhéroes contemporáneos que habitualmente o pueden llegar a ser considerados como enemigos de la sociedad cuando son sus grandes satisfactores. Y la propuesta de mi texto es que el liberalismo, digamos, es un gran producto civilizatorio que no es puntualmente una ideología precisa, una ideología puntual. Hay muchos liberalismos y el liberalismo en esencia viene siendo una metateoría, una metafilosofía, una metaideología
que tiene que ver con el conocimiento que los humanos hemos desarrollado a lo largo de la historia acerca de nuestra propia naturaleza humana. Manejo, por ejemplo, en el texto una idea muy sugerente, muy interesante del filósofo mexicano Antonio Caso, quien dijo algo tan provocador como que el liberalismo es falso, pero la libertad es verdadera. Pues sí, claro, el liberalismo falso es ese que hoy se cuestiona, se malinterpreta, como el pensamiento de autores decimonónicos que deben quedarse en un museo, pero decía Antonio Caso, la libertad es verdadera. Los seres humanos somos libres, filosófica y científicamente, atendiendo a lo que decía Fernando, a lo que apuntaba ahorita en cuestiones técnicas económicas muy puntuales Arturo, a lo que reivindicaba Silvia hace un momento en su texto hablando de la importancia del individuo. Los seres humanos somos seres libres, ¿verdad? Somos seres que tenemos libertad. Todo lo que hagamos tendrá una causa, una razón de ser, pero podemos optar, podemos funcionar. Es la famosa libertad positiva que nos llevará a la libertad negativa de cuidar esta libertad a través de los regímenes políticos que nos hacemos. Entonces, bueno, perdón, dije muchas cosas, pero a partir de tu inquietud yo quería puntualizar esos elementos. No, José, pues ya nos dejaste sin nada porque ya hiciste un excelente resumen de tu texto, pero fíjate, ya que lo mencionaste, quiero yo leerles a los demás ese párrafo al que aludiste porque me gustó mucho esa última figura, la de los superhéroes. Te las voy a leer súper rápido. Dice, hoy ha llegado a pensarse y creerse que el liberalismo es el enemigo y quizá el gran villano de la historia moderna y contemporánea. Bueno, pues también en los guiones de las historietas y películas contemporáneas de superhéroes se ha dado la circunstancia de que quien se considera el enemigo público número 1 de la sociedad sea en realidad el más grande defensor de la justicia. Me gustó muchísimo esa figura como para replantearnos al enemigo, pero quiero regresarme al tema de lo sagrado, porque lo que sí no mencionaste ahorita en tu síntesis fue la idea de Dios, y en tu texto sí la señalas, o sea, la relación que hay entre Dios y el liberalismo, Dios como hipótesis, o Dios incluso como base del liberalismo porque nace judeocristiano. ¿Nos podrías hablar de eso? Sí, mira, es muy importante también comentarlo. En esta idea de museo que se tiene de liberalismo, se dice que los liberales son siempre ateos o son masones, en fin, que tienen creencias muy heterodoxas con respecto a lo que las sociedades de las que ellos surgieron, lo que esas sociedades creían. Con la idea reivindicada en mi texto de que el liberalismo es una cosa muy amplia, es una serie de principios muy fundamentales, también he de decirlo, basados, fundados en un sentido común humano, en un sentido común de la humanidad, y para esto viene a cuento toda una fundación muy interesante que se hace de liberalismo en la filosofía escocesa del sentido común, en la ilustración escocesa, con autores que hablaron de eso, como un autor especialmente abordado por mí, que se llama Thomas Reid. Él hablaba de la libertad como un principio de sentido común. Bueno, pues con esta idea, vuelvo al punto, encontramos con que los liberales en realidad, con esa amplitud de miras, esa amplitud de principios que realmente los cuestionan, pueden tener una gran diversidad de creencias y caben dentro del liberalismo posturas creyentes, posturas no creyentes, posturas ateas. Por ejemplo, en la historia de México, un gran liberal ateo fue Ignacio Ramírez, pero también tuvimos en la historia del liberalismo mexicano grandes figuras creyentes como José María Vigil, vaya, el propio Benito Juárez, pues no se dice mucho y no se comenta, pero él era católico, ¿verdad? Él tenía esa formación, aunque distinguió evidentemente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero lo que yo reivindico en mi texto y trato de explicar ahí, y espero que esto despierte la curiosidad de los lectores, es que se puede ser liberal y se puede ser creyente. Se puede ser liberal y se puede ser ateo. No todos los liberales son ateos, no todos los liberales reniegan de Dios, o como ahorita veía en alguna pregunta de las que están llegando por parte del auditorio que nos escucha, no todo liberal va a decir sí al aborto y sí a estas cosas, ¿verdad? En fin, no, el liberalismo es tan amplio que vamos a encontrar todo ese tipo de posturas y se vale. Y ese liberalismo tan amplio finalmente está fundado en lo que es nuestra naturaleza humana, que insisto, vamos conociendo a lo largo de la historia con ayuda de la filosofía y la ciencia, y nos permite entender mejor nuestras propias sociedades, porque bueno, hay algo muy importante. De veras, un mensaje, creo yo, relevante de nuestro libro, es que intenta arrojar luz
sobre qué es esto del liberalismo, aludiendo a la situación que vivimos hoy como mexicanos, no solo en esta pandemia, sino por el gobierno que tenemos. Su presidente dice a cada rato los conservadores y los liberales, y creo que nuestro libro da buenas pistas para entender quiénes son los liberales, quiénes son los conservadores. Por cierto, para concluir que nuestro gobierno no es tan liberal como cree que es, ¿verdad? Es mucho más conservador de lo que piensa. Y en fin, cosas por ahí, por eso. No sé, Ibabel, ¿podríamos comentar eso a raíz de tu pregunta? Muchísimas gracias, José. Si te parece, pasamos a la siguiente parte para darle juego, ya que las mencionaste, a las preguntas que han llegado. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están viendo que esta sesión la van a poder ver en las redes de la Fundación Naumann. También les aviso que este libro está ya en Amazon, allí lo pueden comprar directamente, cuesta 150 pesos, me parece, y la verdad es un libro que vale muchísimo la pena. Y a ver, vamos a hacer lo siguiente, voy a ir haciendo las preguntas, pero si la voy a hacer directamente a algunos de ustedes autores, pero si algún otro quiere abundar en la respuesta, puede participar. Solo lo hago porque es más sencillo si directamente lo Ya tengo el micrófono abierto. Porque además hay ¿quién dijo ya tengo el micrófono? Fernanda. No, pues sí, La parte operativa. Yo pensé que ya teníamos aquí. Ok. Entonces, seguimos con las preguntas. Okay. Empezamos, si les parece, con esta que le hacen a Fernando. Las preguntas son, ¿un liberal está a favor de la igualdad de género y del aborto? ¿Verdad? Si hay liberales de izquierda y derecha, entonces hay que definir lo que no es liberalismo. Mira, buena pregunta. ¿Y qué opinas de la filosofía política del paternalismo libertario? Fernando. Si quieres, empezamos por la última. Okay. Yo creo que los libertarios se parecen en algo al imperialismo del siglo XIX, por ejemplo, que el señor Porfirio Díaz aplicó en México, que me parece que son como los hijos malportados del liberalismo. O sea, toman uno de las ideas y la llevan a su extremo. Esta idea de que no debe haber ningún tipo de Estado, pues evidentemente suena hasta contraproducente, ¿no? Suena a una posición que atacaría las libertades que queremos defender. Y en ese sentido creo que los liberales tenemos la responsabilidad de darle un zape intelectual a libertarios y a los imperialistas del siglo XIX. Es decir, son como nuestros críos mal portados. Entonces, por ahí te diría que no sé si salen del huacal, pero toman una idea y la llevan a su extremo y por lo tanto ahí erran o se olvidan de otras partes, ¿no? Esa sería la primera. En cuanto al tema de ideología de igualdad de género y aborto, creo que estaría de acuerdo con la igualdad de género. Uno de los primeros grandes feministas fue Stuart Mill. De hecho, Stuart Mill en sus textos le da el reconocimiento debido a quien fue su esposa y compañera de textos. No recuerdo el nombre, Harriet Wollstonecraft. Exactamente, ¿no? Y esos son los primeros liberales que decían, no podemos decir todos los hombres somos iguales y a la mitad de la población tenerla oprimida. Quizás donde el liberalismo empezaría a tronar contra las teorías de género sería cuando, por ejemplo, suponen que una posición de cuotas, ¿no? Es decir, quizás en su aplicación es donde dirá, oye, pero es que la cuota no es ya un tema de no igualdad de oportunidades, en fin, ahí podría venir, ¿no? Y evidentemente posiciones feministas, porque igual en feminismo y de género hay de todo, cercanas al marxismo o a posiciones hegelianas, a esas les diría, no, contigo no estoy, pero claro que se puede ser liberal y feminista. Es más, yo creía que es la base, ¿no? Quizás el tipo de feminismo más fuerte. El tema del aborto es complicado, porque ahí además entran cuestiones de fe. Yo te diría que quizás lo importante en el liberalismo sería, en cuanto al aborto, dos temas. Uno, ¿cuándo definimos que hay una vida, ¿no? Porque me parece que todos tenemos de acuerdo que un niño que acaba de nacer, matarlo sería un crimen, ¿no? O sea, una violación a derechos humanos y es un crimen. Pero todos tenemos de acuerdo que un experimento con un óvulo, con un espermatozoide, pues no hay una dignidad humana ahí que respetar. El tema es, entre esos dos extremos, dónde marcamos que ya tenemos vida y dónde marcamos que no hay. Y ahí, hasta donde yo entiendo, hay dos posiciones. Quien dice que es cuando se hay la fecundación por un tema genético
oposiciones que hice a partir de la semana 10, 12, donde tenemos un tema de uso cerebral, ¿no? Pero esa es la posición liberal, es decir, oigan, pues volvamos a la ciencia, ¿no? Es decir, ¿dónde nos dicen que hay un ser humano, dónde vemos que hay una nueva vida? Y a partir de ahí defendemos. Y evidentemente este tema está abierto, ¿no? Otra vez, hay que discutir. Y quizás por otro lado lo que hay que decir es, hay que un poco salirnos de o A o B, ¿no? Hay que un poco romper, es decir, oigan, ¿qué tienen en común los abortistas y los no abortistas? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuál es nuestra preocupación? Y nuestra preocupación es un mundo justo donde las mujeres, en este caso, tengan control sobre su sexualidad. Entonces, quizás hay una salida lateral, ¿no? Una salida que pueda reunir a ambos. Entonces, decir, porque me parece, y quizás estoy entrando en temas muy complicados, que todos tenemos de acuerdo, estemos a favor o en contra del aborto, que un aborto es un fracaso de la sociedad. Esa es una mujer que no tuvo control sobre su sexualidad. ¿Cómo le hacemos para que una mujer tenga control sobre su sexualidad? ¿Cómo lo logramos ya en lo práctico, ya en las políticas públicas, ya en la vida económica, ¿no? Quizás Oigan, por ahí hay que buscar. Eso da para toda una sesión de el aborto entre liberales y distintas sí, posturas. totalmente. Porque yo estoy viendo que Silvia frunce el ceño y también Arturo Dam. ¿Quieren decir algo? Sí, a ver, Silvia. No, nunca digo nada respecto al aborto, me meto ese tema, pero sí quisiera comentar un poco respecto a los libertarios. Yo me considero liberal clásica, siglo XVIII, corte escocés, o sea, así de claro. Sin embargo, sí me llevo muy bien con libertarios y sí creo que hay que reconocer que han sabido abrir ciertos espacios que los liberales clásicos no. O sea, su narrativa más descarnada permite polemizar temas que de pronto desde el liberalismo clásico es más difícil porque somos pues más sensatos, más cuidadosos, defensores de los términos medios, del gobierno limitado y tal. Pero sin embargo creo que sí hay que reconocer que muchos libertarios están haciendo un gran esfuerzo por poner las ideas más en la agenda pública, por un lado. Y por otro lado también hacer la distinción que muchos libertarios se denominan libertarios por la dificultad de diferenciarse en Estados Unidos, para que no se los catalogue como liberales en Estados Unidos. Y esa es la distinción que se hace en América Latina, ¿no? Solo para marcar eso y para saludar a mis amigos libertarios, que son muchos, y con quienes me llevo muy bien, por más que yo soy la clásica del grupo. Bueno, muy bien. Arturo, tú dijiste que no. Mira, bueno, rapidísimamente, además, yo ahí coincido con Fernando, ¿no? En el tema del aborto, lo primero que hay que hacer es definir a partir de qué momento hay vida, lo cual en esta obsesión mía por las definiciones nos llevaría a una anterior, ¿sí? ¿Cómo definimos la vida, no? Y dice Fernando, ahí habría que recurrir a la ciencia. Claro que sí, hay que recurrir a la ciencia, pero también a la filosofía. También a la filosofía, este es un punto interesante. Y bueno, es un tema muy complejo. Aquí alguien dijo, ¿valdría la pena hacer un foro entre liberales sobre el tema? Yo creo que sí vale la pena. Es un tema en el cual, para algunos, creemos que lo que se está jugando es la vida de seres humanos, ¿no? Entonces, ese es un foro que hace mucha necesidad. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me dicen, no, claro, es que tú estás en contra del aborto porque eres católico, que lo soy, pero no, mis principales argumentos en contra del aborto es porque soy liberal. Y tengo todo un argumento que no es el momento de esto, pero precisamente lo defiendo no tanto por católico, que sí lo soy, sino por liberal, ¿sí? Porque dice, no, y es que como eres católico tienes que defender la vida desde la concepción, y entonces ahí hay una escisión en tu liberalismo. Le digo, no, espérame tantito. Yo tengo todo un argumento, ¿sí? Liberal para defender la vida. Pero yo creo que, Babel, ese es un tema que a lo mejor valdría la pena, bueno, aquí lo lanzamos, sea este espacio virtual de armar un debate en todo este tema. Y además podría comenzar por ser un debate entre liberales. Y además podría ser como la aplicación práctica de lo que hemos estado diciendo, de lo que ustedes han dicho en esta sesión, que es que hay pluralidad entre los liberales. Entonces, sí, estaría interesante. José, ya nada más por no dejarte fuera del tema, ¿quieres decir algo o ya cambiamos de tema? No, yo metí el tema, pero ya me arrepentí. Creo que mis compañeros dijeron cosas excelentes sobre todo esto, y creo que sí, la conclusión es eso. Luego hay que hablar de esa temática, pero la temática que ahorita nos interesa reivindicar es la relacionada con el liberalismo. Ya con eso tenemos suficientes problemas. Bueno, muy bien, entonces, ¿perdón? No. Entonces seguimos con algunas de las preguntas. A ver, esta va directamente para Arturo Dam. Arturo, ¿qué opina el liberalismo acerca de la despenalización de la marihuana? Pero ojo, viene con una como acotación esta pregunta y está interesante la
acotación, porque dice, en el caso de México, promover la despenalización no sería vulnerar la autonomía de los ciudadanos más que avanzar en las libertades. Mira, ¿qué opinas, Arturo? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema muy interesante. A ver, retomando lo que decía Silvia hace rato, a mí me gusta definir al liberalismo como un principio. Para no entrar en la discusión de si es una ideología, no es una ideología, antes que nada es un principio. Respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras. Y esta idea me surgió a partir de la famosísima frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Bueno, respeta los derechos de los demás y haz lo que quieras. Y aquí a lo que voy es a lo siguiente. A ver, vamos a suponer que yo ahorita aquí me fumo marihuana, me estoy drogando. Me estoy haciendo daño a mí mismo. Es una conducta, podríamos decir, éticamente imprudente porque me estoy haciendo daño a mí mismo. La pregunta es si estoy violando el derecho de alguien. No, no estoy violando el derecho de alguien. Y lo pongo en estos términos. A ver, ¿quiénes podrían ser esos aliens? A ver, mis seres queridos, ¿sí? Y lo voy a poner al revés. A ver, yo como padre tengo el derecho de que mis hijos no se droguen. No, tengo el interés, obviamente, de que no se droguen, y como padre tendría yo que hacer todo lo que esté a mi mano para que no lleguen a eso. Pero yo no puedo decir honestamente como padre que yo tengo el derecho de que mis hijos no se droguen, tengo el interés. Porque si yo tuviera el derecho, ellos tendrían la obligación de no drogarse. Pero además, si yo me drogo, no estoy violando el derecho de nadie. Oye, pero sí le estás causando un enorme daño moral a tus seres queridos, lo cual es cierto. Pero entonces la pregunta es, ¿sí? Por el daño moral que mi vicio le causa a mis seres queridos, ¿el gobierno debería de prohibirme el consumo de drogas? Yo digo que no, porque entonces nos metemos con el gobierno que se vuelve una verdadera inquisición de entrada diciendo, ¿sí? Más allá de las actividades delictivas por su propia naturaleza, que son las que violan derechos, qué es moralmente bueno y moralmente malo. Y yo sí creo que el gobierno tiene que limitarse al campo de lo legal. El ámbito de la moral tiene ya que ver con la libertad de cada quien. En pocas palabras, si a mí me preguntas que si estoy a favor de la legalización y reglamentación del consumo de drogas, sí, por considerarlo un mal menor de lo que tenemos ahorita, ¿no? A ver, yo lo pongo en estos términos. Vamos a suponer que yo fumo marihuana, ¿sí? Bueno, ¿quién es el gobierno para prohibírmelo? No, es que te estás haciendo un enorme daño a ti mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Me estoy haciendo un enorme daño a mí mismo, ¿sí? ¿Sí? Y le estás causando daños morales a tus seres queridos, ¿de acuerdo? Pero no estoy violando el derecho de nadie, ¿sí? El derecho de nadie, ¿no? Ahora hay gente que dice, no, pero es que seguramente a usted le pagan los narcos y por eso está a favor de la legalización. No, pues si los narcos están en contra de la legalización, precisamente el que esté prohibido es lo que ha hecho de esta actividad un negociazo multimillonario en dólares, ¿no? Si yo fuera narco, lo último que querría es que se me legalizara todo esto porque se pierdo el negociazo que se convierte, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante, ¿no? Está el tema del aborto, está el tema del consumo de drogas, otro tema ético relacionado con el liberalismo, por ejemplo, el de la eutanasia, ¿no? Que bueno, ya no quiero meter más temas polémicos aquí, ¿no? Pero ese también es otro tema interesante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Arturo. Esta pregunta es directamente para Silvia. Preguntan, ¿cuáles son las diferencias? Una pregunta muy concreta. ¿Cuáles son las diferencias entre liberal y libertario? Bueno, realmente, puntualmente es el tamaño del Estado, ¿no? O sea, creo que a veces se malentiende el libertarianismo como definitivamente el anarquismo. Yo creo que los libertarios defienden un rol en tanto el gobierno se ocupe puntual y concretamente de la seguridad y ya, ¿no? Y que tenga las menos carteras posibles. Y en todo caso, el liberalismo que refiere a un gobierno limitado es más esquemático en cuanto a qué funciones debería tener, ¿no? Pero ya en el día a día pareciera más que los libertarios tienen como una actitud más desafiante que los liberales clásicos, ¿no? Que son como más combativos. Pero en esencia tiene que ver con el tamaño del Estado. Sin embargo, yo creo que sí estamos de acuerdo en que el tema que yo pongo tanto énfasis, ¿no? En que lo central es el individuo, es ahí donde liberales y libertarios no nos desemparentamos. Ok, muchas gracias, Silvia.
Una pregunta para José. ¿Se puede ser liberal y creer en teorías económicas keynesianas de un estado de bienestar? Ajá. Sí, definitivamente sí. Keynes era liberal. Claro que no tan liberal como Hayek. Hay estas grandes diferencias. En estos tiempos en que se ha discutido mucho eso, yo he pensado que Keynes, lo que pasa es que él y aquí, bueno, el experto en Arturo, no quería yo invadir sus terrenos, pero a mí se me ocurría que Keynes es realmente el formulador de una estupenda medicina para situaciones como las que hoy tenemos. Por eso hay un consenso casi universal en nuestros tiempos de que para salir de los problemas económicos que causa la actual pandemia, habría que escuchar a Keynes. Pero esa medicina, que es muy buena para curar una enfermedad, si la tomamos en la salud, pues ya viene siendo muy mala, nos puede hacer daño. Entonces, yo en estos días he pensado que Hayek para la salud y Keynes para la enfermedad, ¿verdad? José, pero no seas malo, para quienes no son expertos en Keynes, aunque yo creo que quienes nos están escuchando, la mayoría han leído a Hayek y a Keynes, pero quienes no son expertos, recuérdales, por favor, o sea, ¿cuáles son esos planteamientos de Keynes? Sí, bueno, los querría asociar con Hayek mismo y Keynes, ¿verdad? Manejar estos dos autores como signos muy claros de nuestros días. Hayek es el gran promotor de una economía libre, de un libre mercado. De hecho, él es el creador del término neoliberalismo junto con von Mises. Von Mises, Hayek empezaron a hablar de neoliberalismo en los años 30 del siglo XX y su reivindicación era advertir sobre los grandes riesgos de la intervención estatal. Y Keynes era alguien, un economista convencido, estudioso de las formas en que el Estado podía intervenir en la economía, pues para coadyuvar con ella, en los términos que explicaba Arturo hace un momento, de lo que es razonable, lo que es sensato en el manejo económico de una sociedad. Entonces, por eso comenzaba yo diciendo que Keynes, aun cuando era un economista estatista, era un economista liberal, ¿verdad? Su estatismo económico, desde luego, no llega al grado de llegar a posturas marxistas, ¿verdad? Estatistas, estatólatras, podríamos llamarlas hoy, como de alguna manera aparecen en el mundo en ciertos lados, como en el que ahorita estamos parados, ¿no? Entonces, sí, reivindicando la idea de nuestro libro de que es posible ser liberal de muchas maneras, no hay que casarse con ciertas ideas o decir que el liberalismo solo está asociado a ciertas formas de pensar. Hay muchas formas de pensar económicas, políticas, culturales, de muchos tipos, donde se despliega sanamente el liberalismo. Muchas gracias. Arturo, ¿quieres añadir algo? Debería. Me gustó muchísimo la frase de José: Keynes para la enfermedad, Hayek para la salud. Sí, rapidísimamente, ¿cuál sería la receta keynesiana para la enfermedad que estamos enfrentando hoy en día? A ver, el origen del problema económico es una brutal caída en la demanda por bienes y servicios porque la gente tiene miedo de salir y está comprando mucho menos de lo que estaba comprando antes. Y si la gente está comprando menos, va a llegar un momento en que las empresas van a producir menos y eso va a acabar repercutiendo en el empleo y en los ingresos. ¿Y qué es lo que diría Keynes hoy en día? Bueno, si las familias y las empresas están dejando de comprar, pues que el gobierno, con un mayor gasto, compense esa caída para tratar de mantener un cierto nivel en la demanda. Eso sería la esencia de la receta keynesiana. Pero aquí la pregunta interesante es, ¿cómo debería de financiar el gobierno ese mayor gasto? Porque, a ver, si yo gobierno quiero gastar más para mantener la demanda, pero voy a financiar ese mayor gasto con impuestos, más impuestos, pues no va a haber ningún efecto, porque lo que yo gobierno estoy gastando de más es lo que ustedes contribuyentes gastan de menos y a nivel de la demanda agregada no pasa nada. Y lo mismo si yo gobierno pretendo financiar ese mayor gasto con deuda interna, porque entonces el dinero que ustedes me prestan ya no lo gastaron ustedes, lo estoy gastando yo y no hay un efecto en el agregado. La conclusión es que ese mayor gasto del gobierno para tratar de mantener la demanda agregada tendría que financiarse con deuda externa, ¿sí? Con deuda externa. Y nada más para aterrizar en el momento actual. Me dirán, bueno, pues mira, ayer nos enteramos que el gobierno contrajo una deuda por $6,000 millones, ¿sí?
y ahí está precisamente aplicando la receta keynesiana. Bueno, falta un punto muy importante, ¿sí? ¿A qué va a destinar el gobierno esa deuda que está contrayendo? Porque a lo que lo debería destinar era, por ejemplo, a ver, yo les voy a dejar de cobrar impuestos durante 3 meses a las empresas, no a condonar, se los voy a dejar durante 3 meses. Claro, se me cae la recaudación. ¿Cómo puedo compensarlo? Con deuda externa, porque ya mucha gente está diciendo, ya ves, ya están aplicando la receta keynesiana, ya se están endeudando, 6,000 millones de dólares no es una bicoca, ¿de acuerdo? Pero ahora la pregunta es, ¿a qué van a destinar esos recursos? ¿Sí? Esos recursos, eso es la receta keynesiana. Y mira, si tú me preguntas cuál es el problema con Keynes, el problema con Keynes, y más que con Keynes, con los keynesianos, es una palabrita. La palabrita es general. A ver, Keynes escribió un libro publicado en 1936 que lleva por título La teoría general, cuando no es una teoría general, es una receta económica para casos muy particulares como el que estamos viviendo ahorita. Pero si yo me creo que esta es una teoría general, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Pues que la receta para lograr mayor progreso económico, aunque estemos sanos, es que el gobierno gaste más. Y eso, si la economía está sana, puede ser un arma de 2 filos. Pero me gustó mucho lo de José. Keynes para la enfermedad, Hayek para la salud. Muchas gracias, Arturo. Ya casi estamos llegando al final de esta sesión y hay muchas preguntas. Muchas de ellas tienen que ver con los temas polémicos sobre las drogas y sobre el aborto. Siguieron con eso, pero yo creo que eso sí vale la pena que se haga una sesión posterior solo sobre eso. Y a mí me gustaría, antes de hacerles una de las últimas preguntas, yo también quiero preguntar algo y me gustaría que algunos de ustedes, no sé, quizá Fernando, nos hablara sobre el liberalismo y la corrupción, porque estamos dejando fuera uno de los textos, que es el texto de Max Kaiser, que habla sobre esta relación, porque parece ser que los liberales no pueden con eso, que no son los liberales los que pueden acabar con la corrupción en el gobierno, por lo menos en el discurso predominante. Max Kaiser dice que es al revés. Y como tú eres uno de los editores del libro, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso. Y además conozco especialmente bien a Max, entonces les puedo dar por ahí varios insights. Sí. Yo diría que a nivel de corrupción hay como desde el liberalismo varios niveles. El primer nivel es la corrupción es claramente una posición antiliberal. ¿Por qué? Porque los liberales entendemos que todos somos iguales y que la ley aplica para todos, ¿no? Usted sea el presidente o sea un monje ermitaño, ¿no? En Torreón, pues la ley aplica para todos. El corrupto lo que dice es, esa ley a mí no me afecta. O sea, yo estoy por encima de la ley, ya sea por el poder económico, político que yo tengo, ¿no? Incluso religioso. Sí, yo estoy afuera porque yo soy distinto. Es una idea absolutamente antiliberal. Lo segundo es, desafortunadamente, sobre todo en países como el nuestro, la llegada del liberalismo a trompicones y no completa y con muchas deficiencias, el Economist hablaba de esas deficiencias en su artículo de esta semana, uno de sus artículos de esta semana sobre liberalismo en América Latina. No hemos sido capaces los liberales latinoamericanos de combatir la corrupción, no hemos sido capaces de dar los medios y al parecer como que la hemos incorporado a nuestro sistema, ¿no? Pero a tercer nivel pareciera que solo el liberalismo tiene la clave para resolver estos problemas y tenemos que regresar a nuestro actual gobierno. Nuestro actual gobierno supone que la corrupción es un problema moral, que es un problema que se combate con constituciones morales y que vayamos todos a misa los domingos o al templo de nuestra preferencia y que nos portemos bien y que nuestras mamás nos den manazos, ¿no? Cuando hacemos lo mal. El liberalismo te dice no. A ver, no es un tema moral. Cualquiera de nosotros siendo un ejecutivo alto de Pemex, con frente del dinero, el yate, la vida en Miami, muy pocos de nosotros, a todos nos gusta pensar que no queremos en la corrupción, pero yo creo que al revés, o sea, tenemos que aceptar que somos débiles y que en arca abierta es el más justo peca, y por lo tanto las soluciones no pueden ser morales, no pueden ser personales, o sea, el presidente Obregón tenía razón, pocos resisten un cañonazo de millones de dólares. Necesitamos instituciones cuyos intereses sea combatirla. Entonces el combate a la corrupción se vuelve no algo personal, se vuelve algo de la institución, algo del Estado. Mis compañeros saben que uno de mis grandes defectos es que me encanta el fútbol. Pues en el fútbol se ve muy claramente, ¿no?
Los países que tienen su deporte institucionalizado, que tienen una serie de reglas para cómo llegue el niño que es talentoso a ser un gran jugador, son los que suelen ganar las copas del mundo. Y los nuestros, que es más bien por voluntad, por amor propio, porque a ver si esta generación es la buena, pues ganamos 3 partidos y nos mandan de regreso a nuestra casa. Es lo mismo. O sea, si tú confías en la persona, en su moral, pues ojalá tengas muchos santos, pero los católicos y los que no son católicos saben que los santos en este mundo no existen. Y necesitamos instituciones, que es una de las ideas del liberalismo. El liberalismo está hecho para defender instituciones, para formarlas, ponerlas a trabajar y al mismo tiempo controlarlas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Ya nada más, creo que ya nada más vamos a hacer una última pregunta. Les digo que se quedaron varias ahí en el tintero, pero ya llevamos más de una hora con esta sesión. Y esta última pregunta es para Silvia, que habló sobre el papel del individuo. Preguntan, Silvia, que cuál es la opinión o cuál sería la postura de liberal frente a los ninis. ¿Qué políticas públicas se pueden considerar oportunas y efectivas a corto, mediano y largo plazo? ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, estas medidas realmente muestran un desprecio por la gente, por los jóvenes, por todo ese sector que está en esa indefinición, ¿no? O sea, se da por sentado que no van a poder, ¿no?, producir, que no van a poder ingeniárselas, entonces les vamos a dar este paliativo, digamos. Entonces, desde ahí creo que es bastante, ya es condenatorio que te ofrezcan una suerte de bono, algo que te resuelva la situación, incapacitándote de entrada, porque no va a ser posible. Entonces, creo que ahí sí es importante recuperar, digamos, la reflexión liberal de lo que somos capaces, ¿no? O sea, ahí por eso insisto tanto en el papel de la sociedad civil. Estos bonos, pues bueno, son paliativos y no van a servir para nada en términos de que no van a permitir a las personas conducir proyectos de vida serios, ¿no? Entonces, bueno, son un gasto para el gobierno. Alguien está perdiendo dinero porque ese dinero sale de los contribuyentes. Entonces, definitivamente no están fomentando a futuros empresarios, a futuros innovadores, a futuros artistas. Es dinero perdido, ¿no? Y como sociedad yo creo que hay que cuestionar dónde va nuestro dinero. Si se está yendo a ese saco vacío, en realidad deberíamos estar cuestionándolo, ¿no? Deberíamos estar en contra de estos subsidios que en realidad nos están menospreciando. Bueno, pues muchas gracias. ¿Levantaste la mano, Fernando? Sí, así es. Sí, así de ordenado soy. Nada más para complementar lo que decía Silvia en el tema de este tipo de subsidios. Hay 2 ideas que me parecen que hay que poner en la mesa. La primera es, y creo que fue Milton Friedman quien lo dijo, las políticas públicas se juzgan por sus consecuencias, no por sus intenciones, ¿no? De buenas intenciones está lleno el infierno. Y lo segundo que me parece relevante es retomar la primera idea que ya tenía. A ver, una diferencia entre el liberalismo y los progresistas es que nosotros no somos deterministas. O sea, entendemos que las circunstancias te llevan, ¿no? Y evidentemente será más difícil a alguien que nace en una familia con pocos recursos y así. Evidentemente, o sea, eso el entorno te determina. Sin embargo, un liberal dirá, siempre hay agencia en la persona, siempre hay una responsabilidad, siempre tiene la capacidad de salir adelante. No estamos determinados por nuestra posición social, por nuestro género, a lo que alcancemos. Y en ese sentido, la pura posición liberal dirá, quizás subsidios sí, pero en la medida que no están hechos para paliar un determinado, tú ya estás determinado a ser pobre, bueno, para que sufras menos, sino que deben estar encaminados para que, apoyando a aquellos que tienen menores oportunidades, ayudarles a ser agentes de su vida, ayudarles a ser libres, a ser responsables y a hacer una palabra que el idioma inglés tiene y el nuestro no, que es accountable, ¿no? Creo que ese sería el tema de cómo juzgar este tipo de subsidios, ¿no? Y su aplicación, y eso sería todo. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues ahora sí, ya estamos llegando al final de la presentación de este libro. A ver si lo alcanzan a ver. Aquí está. Lo pueden encontrar en Amazon. Mira, ya todos lo están poniendo, qué padre. Ahí está, qué bonito se ve. Entendiendo el liberalismo, 5 ensayos heterodoxos y urgentes. Y bueno, ya salieron muchos temas en esta sesión que esperemos que podamos retomar pronto. Los ninis, las políticas de Estado, la deuda, el aborto,
eutanasia, las drogas, Dios, híjole. Ahora sí, de la Babel, ¿me Fundación Friedrich escuchas? Naumann, que es uno de los anfitriones, ¿sí? Perdón. Hola, soy María José, yo soy coordinadora del proyecto México de la Fundación, aquí revisando todo el equipo técnico. Lo que pasa es que te estábamos perdiendo en sonido por el internet, por eso me metí. Pero, Sigi, si estás ahí, me escuchas, podemos dar unas breves palabras. Ya te escuchamos. Ok. Ok, ¿me escuchas? Entonces, sí. Desde Frida, adelante. Ok. Entonces, muchas gracias a los ponentes y a tú, Isabela, para esta discusión muy importante y interesante. Fue un honor para la Fundación Friedrich Naumann de apoyar este libro. Nosotros somos una fundación liberal alemán, fundido en 1958. Y trabajamos en Alemania y en más de 60 países alrededor del mundo sobre, digamos, la Trinidad Santa del liberalismo, Estado de Derecho con protección de derechos humanos, mercado, economía de mercado y democracia participativa. Y entonces apoyamos también el discurso sobre ideas del liberalismo y es más importante que nunca porque vemos una nueva ataque sobre las ideas liberales que construyeron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que nos dio un desarrollo global y un bajo de la pobreza mundial que es única en la historia de los seres humanos. Y entonces, pero el día de hoy tenemos que enfrentar muchos ataques de la derecha, de un nuevo nacionalismo, un nuevo proteccionismo y ataques de la izquierda, también del proteccionismo y de proponer más poder para el Estado en el nombre de la sociedad, de la comunidad, de la nación, de la religión. Y entonces, y un ataque a las ideas del liberalismo que no son en conformidad con la cultura de México, la cultura de América Latina, de Asia, cual que sea, de Alemania, de Hungría, cual que sea. Y entonces necesitamos repensar el liberalismo y clarificar lo que realmente es el pensamiento, que el liberalismo o el neoliberalismo no es un sinónimo de todo que es mal en la sociedad moderna y que hay un poder importante para mejorar nuestras mismas sociedades. Y entonces creo que este libro es una contribución importante y espero que mucha gente van a leerlo. Y entonces muchas gracias por esta discusión. Muchísimas gracias, sí. Bueno, yo solamente antes de darle la palabra a Ibabel, quiero decirles a todos los que se están preguntando qué están haciendo las fundaciones alemanas en México, pues como todo el mundo sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba frente a un desafío enorme, ¿no? Pues sin precedente hasta el que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Tenía que reconstruir un país, una economía y sobre todo repensar su cultura política. Fue ahí donde nacieron las fundaciones políticas, que todas las fundaciones tienen pues una corriente desde el liberalismo, la parte de izquierda, y la Fundación Friedrich Naumann pues es la fundación liberal para la política. Y bueno, lo que hacemos en México, como dijo Sigi, pues llevamos temas del Estado de Derecho, la economía de mercado, migración, y como dijo Sigi, nos hemos dado cuenta de la importancia de repensar el liberalismo más allá de todas estas ideas erróneas que se tienen, de las palabras que se les da sin entender bien ese significado. Y bueno, vamos a tomarle la palabra a Ibabel, vamos a hacer diferentes mesas redondas sobre los temas, pues sobre drogas, aborto y demás. Y también, bueno, aquí un breve anuncio.
el equipo del Proyecto México estamos trabajando en una serie de valores del liberalismo que pues fundamenta como la base del liberalismo. Va a ser una serie de videos animados que estamos trabajando, esperemos que puedan salir a principios de junio, van a ser totalmente gratuitos y bueno, a las personas que puedan terminar el curso se les dará un diploma de la Fundación Friedrich Naumann. Entonces, síganos en redes, en Facebook, Twitter, Instagram, para saber más acerca de este curso y más de estos eventos. Le voy a ceder la palabra a Ibabel. María José, muchas gracias, Sigfrid, y muchas gracias a cada uno de los autores que estuvieron presentes. La verdad es que aprendí mucho, lo disfruté. Arturo, Fernando, José, Silvia, gracias por habernos compartido sus conocimientos. Y muchas gracias a todos los que participaron como espectadores. Ya no sé cómo se le llama eso, público, lector, no sé qué son los que, sumeros, no sé cómo llamarles. ¿No? A todos los sumeros, porque de verdad estuvieron muy activos, hicieron preguntas muy interesantes, muy, muy inteligentes, y ojalá que nos volvamos a ver pronto, ¿verdad? Bueno, es que creo que ya todos están silenciados. No, sí, totalmente. Adiós, gracias muchas a gracias. todos, hasta luego.